Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido a este video, ya la segunda clase de nivelación en este caso de geometría. Recuerda de que esta sección de videos está enfocado principalmente en que puedas recordar algunas cosas importantes, básicas, elementales, para que obviamente los temas PSU, que se preguntan propiamente tal, obviamente los puedas entender con mucha más claridad, ¿ok? Se pueda entender mejor los ejercicios de semejanza, puedas entender mejor ejercicios de homotesia, que muchas veces se preguntan conceptos de geometría básica y a veces a los estudiantes se les olvida. Entonces recuerda que estos primeros 4 videitos están enfocados principalmente en repasar conceptos, lo básico, algunos intermedios, algunos un poco más avanzados, que lo vas a encontrar al final del video, casos como las simetrales, medianas, transversales de gravedad, que es como lo más difícil del tema que vamos a ver hoy día. Triángulos. Los famosos triángulos. Hay una figura que se pregunta mucho en lo que son las pruebas estandarizadas, pruebas de PSU, por ejemplo. Tenemos lo que son los triángulos, se preguntan en semejanza, en teorema de Tales tenemos triángulos en sí, transformaciones isométricas. Generalmente las preguntas van enfocadas en triángulos. Entonces, la idea es dar esta clase resumida con respecto a conceptos, notaciones, definiciones importantes que uno tiene que saber con respecto a esta figura geométrica. Comencemos entonces. Mire, en lo que respecta a figuras geométricas, precisamente a polígonos, y llámese polígonos como aquellas figuras geométricas que están formadas por líneas rectas, continuas y además cerradas, ¿ok? Y dependiendo de la cantidad de lados, o bueno, al menos lo que hace la geometría es asignarle algunos nombres. Por ejemplo, si yo tengo un polígono que tiene 3 lados, si se fijan son líneas rectas, una figura que es cerrada, y además que tiene 3 lados en sí, tenemos lo que son los famosos triángulos. Luego, posterior a eso, tendríamos lo que son los cuadriláteros, ¿ok? Y llamamos a cuadrilátero como aquello que tiene 4 lados, como el cuadrado, como el rectángulo, que son las figuras que más conoces. De ahí en adelante empiezan a aparecer estos nombres de polígonos, que por si no lo sabías, obviamente también puedo tener más lados, infinitos lados de hecho. Entonces pentágono, hexágono, heptágono, si yo tengo 5 lados se llama pentágono, hexágono para 6, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono y así puedo seguir con más nombres, ¿ok? Por ejemplo el icoságono que corresponde a 20 lados, ¿vale? Y bueno, ahí uno puede seguir calculando muchos más, ¿ok? Si llegase a salir alguno en prueba, vendrían a ser como estos de acá, por ejemplo el pentágono, hexágono, que muchas veces se pregunta. Otra cosa más, existen algo que se llaman polígonos regulares, que igual es bueno que lo tengas en cuenta. Hay veces que los mismos ejercicios se los mencionan. Y cuando hablamos de polígonos regulares, estamos hablando de polígonos que tienen los lados y los ángulos de igual medida. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero un pentágono que sea regular, entonces vamos a tener una figura como esta. ¿Se fijan? Una figura en donde todos sus lados son iguales y además todos sus ángulos son completamente iguales. Si yo quiero un hexágono, entonces aquí viene esta figurita. ¿Se fijan? El famoso hexágono, figura que uno puede encontrar, por ejemplo, en los panales de abejas. Está esa figura como un polígono regular. Así es la naturaleza, nos ofrece estas cosas de figuras geométricas en donde podemos encontrar figuras regulares como estas, que calzan perfecto, de hecho. Bueno, entonces, tenemos lo que es pentágono, hexágono, y ahí, bueno, uno puede seguir con heptágono, octógono, que en realidad yo no los veo mucho, pero se los menciono, 7 lados, 8 lados, etc. Obviamente también hay otro tipo de, a ver, por decirlo así, propiedades, en donde, por ejemplo, tenemos lo que es los ángulos. Por ejemplo, los ángulos, la suma de ángulos interiores en un triángulo, nosotros habíamos visto en el video anterior que era de 180. En el cuadrilátero corresponde a 360. No sé si se dan cuenta, pero con respecto al triángulo y el cuadrilátero, si yo sigo, en el fondo yo lo que estoy haciendo es sumar 180 cada rato. Por lo tanto, el pentágono vendría a ser 540, porque insisto, estoy sumando 180 a lo que ya tenía. Y así sigo. Y además vimos el por qué iba sumando 180 cada rato. Porque mira, si nosotros tenemos un pentágono y trazo diagonales como esta, se me forma un triángulo, dos triángulos, tres triángulos. Tres triángulos cuyos ángulos interiores miden 180. Si yo calculo eso, me da 540,
que es la suma de ángulos interiores. ¿Te fijas? En el hexágono, mira, 1, 2, 3, ¿cuántos triángulos? 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa que los ángulos interiores va a ser 4 por 180? Si te fijas con más detalle, un hexágono tiene 6 lados y si yo le resto 2 voy a tener ese 4. El pentágono se formaba en 3 triángulos, tengo 5 lados, réstele 2 y lo multiplicamos por 180. Y así uno puede generalizar esta situación. No sé si me explico. 720 grados y así sucesivamente. Eso nos va a dar una fórmula que corresponde a 180 grados por el n-2, en donde el n es la cantidad de lados. Eso si es que se lo llegasen a preguntar, pues estamos hablando de un peor de los casos. Perfecto. Bueno, hay otras propiedades más, pero que insisto, no voy a detallar tanto en ellas porque si no sería un tema muy largo y además estamos viendo triángulos. Solamente quería hacer estos alcances ya que igual es bueno que lo sepas. Como estamos en geometría básica y si estás viendo este video, de seguro es porque te cuesta un poco la parte de geometría, quieres aclarar algunos conceptos. Entonces, estos conceptos básicos es importante que los sepas. Hay muchos más, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Quizás haga otro video, aparte de esto. ¿Ya? Entonces, de triángulos, ¿cuáles son las cosas que debemos saber de triángulos? Punto 1. Un triángulo, insisto, es una figura, un polígono que tiene 3 lados. Punto 1. Basta con ver aquí ese prefijo de tri, el cual me alude a lo que son 3 lados en sí. Y dentro del triángulo tengo varias propiedades, varios elementos. Por ejemplo, tenemos elementos primarios, como le dice la matemática, la geometría en sí. Y elementos primarios hablamos de lados, hablamos de que todo triángulo tiene un ángulo y además tiene un vértice. ¿Se fijan? Vértice, lado y ángulo. Es al menos dentro de los elementos primarios. Porque además tengo elementos secundarios, que son estos conceptos que de seguro has escuchado. Alturas, bisectrices, simetrales, transversal de gravedad. Tenemos la mediana, que corresponde esto a los elementos secundarios que lo vamos a ver en unos minutitos más. ¿Perfecto? Bueno, otras cosas importantes que hay que saber de triángulos. Por ejemplo, en el video anterior te había comentado de que si uno suma los ángulos interiores, vamos a colocar aquí, suma de ángulos interiores de un triángulo, esa suma me tiene que quedar 180 grados siempre. Pero lo que yo no comenté en el video pasado, por si acaso, para que lo tengas muy en cuenta, es lo que respecta a lo que son los ángulos exteriores. Teorema del ángulo exterior me dice lo siguiente, que si yo por ejemplo prolongo este trazo, prolongo este otro trazo, prolongo este otro trazo, se me van a formar ángulos exteriores que vendrían a ser estos. Eso de ahí, eso de ahí y esto de acá. ¿Te fijas? Le coloqué la misma letra griega, el alfa, el beta y el gamma, solamente que con una comita arriba, el cual se lee prima. A prima, B', tenemos gamma prima. Perfecto. Aquí, por lo que también viste en el video anterior, ya sabrás que la suma de estos dos y de estos dos me da 180 grados fijo. ¿Te fijas? Vendría a ser este ángulo el suplemento del ángulo que está afuera. Ahora, si yo quiero hacer la suma, vamos a colocar acá, la suma de los ángulos exteriores, la suma siempre, siempre, siempre me va a dar 360 grados. Eso va a ocurrir siempre. ¿Perfecto? Estos son teoremas que uno puede ir demostrándolo. No voy a entrar en ese detalle porque, insisto, se haría un video más largo y la idea es abordarlo puntual. Pero no es un video de demostraciones, sino que ir mostrándote los detalles, los alcances, las cosas importantes. ¿Perfecto? Bueno, tenemos el lado C, tenemos el lado A, tenemos el lado B. Si nosotros tenemos esos lados que acabo de marcar acá, existe una propiedad que se llama desigualdad triangular. Un triángulo siempre va a existir. Bueno, esto igual es bueno que lo sepas, pero no es algo así como tan relevante, pero obviamente si quieres ahí tener como el pack completo de las cosas que hay que saber de triángulo, igual es bueno que lo sepas. Un triángulo siempre, siempre, siempre va a existir siempre que la suma entre el A y el B sea mayor a C. Además, se debe cumplir que la suma entre el B y el C sea mayor al A. Y por otra parte, además tendríamos que la suma entre el A y el C tiene que ser mayor a B. Eso es lo que se denota como desigualdad triangular.
son los conceptos. Bueno, es una propiedad que me dice que un triángulo va a existir sí o sí. Si usted, por ejemplo, ve una figura en una guía de ejercicios en donde aquí le dice que esto es 2, esto es 3 y esto es 4, ese triángulo no existe. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 más 3 me da 5 y el 5 debe ser mayor a 4. ¿Se fija? Entonces, en el fondo esta es una propiedad que me permite corroborar si un triángulo va a existir o no. Hay preguntas de inecuaciones, por ejemplo, que abordan este tema, pero de ahí en más, saberlo por si acaso. ¿Perfecto? Cuando un triángulo va a existir sí o sí. Y por último tendríamos lo que es la fórmula de área. Si se te olvidó la fórmula de área, la anoto acá. Un área de un triángulo cualquiera siempre va a ser la base multiplicado por la altura. Y eso dividido por 2. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué es lo que es la altura? Tranquilo, ya vamos a ir paso a paso. Vamos a llegar a lo que es los elementos secundarios y vamos a ahondar en lo que es la altura en sí. Cuando hablamos de base y altura, hay que tener en consideración de que yo puedo tomar, por ejemplo, esto. Yo puedo decir que esta es mi base y mi altura vendría a ser esto. Pero si, por ejemplo, tú quieres escoger que la base sea A y tu altura esa, también te sirve. Si tú, por ejemplo, quieres escoger eso como base y tengo la altura que vendría a ser esto, también puedes aplicar estas medidas y reemplazarlas en las fórmulas. O sea, tú escoges la base y además de la base va junto con lo que es el ángulo. Si tú escoges esta base para involucrarlo acá, entonces la altura tendría que ser la que cae a esa base. Pero ya vamos a ver lo que es la altura, así que tranquilo si es que todavía no entiendes el concepto en sí. ¿Ya? Entonces, suma de ángulos interiores, exteriores, desigualdad triangular, áreas, perímetro de sumar los lados, así que eso no amerita mucho, anotar la fórmula. Pero si la quisieras anotar, perímetro es igual a la suma entre el A, el B y el C. ¿Perfecto? Ya vamos a anotarlo igual por si acaso, porque así tenemos el set completo. ¿Ok? Perímetro. Sigamos. Ya habíamos visto de que los elementos primarios de un triángulo son el vértice, el lado y el ángulo. Pero además tengo lo que son elementos secundarios, que lejos, uno de los más importantes es la altura. Entonces la idea ahora es explicarte cómo se trazan las alturas de triángulos cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo como es, ¿ya? Vamos a hacer un triangulito ahí. Yo tengo un triángulo como esto, por ejemplo, triángulo rectángulo. O tengo un triángulo como esto. ¿Te fijas? Vamos a hacer un triángulo que es obtusángulo, como se le dice. Ya vamos a detallar lo que es el triángulo obtusángulo. Ya, bueno, si uno tiene triángulos como estos, por ejemplo, triángulo ABC, y yo quiero trazar una altura, la altura, para que lo anotes ahí si es que estás anotando, la altura se define como el trazo que va desde un vértice hacia el lado opuesto, formando siempre un ángulo de 90 grados. Siempre, siempre, siempre. Voy desde un vértice, voy al lado opuesto en ángulo de 90 grados, ahí tengo mi altura. Voy desde un vértice hacia el trazo opuesto y ahí tengo mi altura en sí. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, si yo voy del C y me voy hacia acá, entonces esto vendría a ser HC. La altura que comienza de C y que cae en AB. ¿Te fijas? Entonces HC corresponde, es una altura en el fondo que cae en el trazo opuesto, que vendría a ser el trazo AB. ¿Perfecto? De eso se trata. Entonces hay veces que, por ejemplo, en ejercicio de geometría te dicen textualmente, dice sea triángulo ABC cuya altura H es la altura que va desde A hasta el trazo opuesto BC. Entonces uno tiene que ser capaz de decir, comienzo desde A y me voy al trazo opuesto BC. ¿Te fijas? Tienes que ser capaz de imaginarte eso que te aparece en texto y llevarlo al dibujo en el caso que no esté tan textual como lo estoy anotando acá. Entonces aquí tendríamos que HC vendría a ser la altura que cae por al trazo AB, siempre formando ángulos de 90. ¿Vale? Yo puedo hacer más triángulos, puedo hacer puedo hacer más alturas. Si yo trazo más alturas, por ejemplo como esto o como eso, no sé si te das cuenta, pero aquí se va a formar una intersección. No sé si te das cuenta. Bueno, en PC1 se pregunta tanto, no es tan relevante, pero si te llegase a aparecer un ejercicio en una guía de colegio, en una guía de Pedro de Valdivia, que muchas veces son un poco trabajadas,
a veces te mencionan estos conceptos que es, por ejemplo, el ortocentro. SO corresponde al ortocentro, el cual no es otra cosa que la intersección entre las alturas. ¿Ok? Eso si es que te lo llegasen a mencionar en una pregunta. Es poco probable, pero puede aparecer. Algunos se preguntan, ¿y qué es lo que pasa con el triángulo rectángulo? Es como que ya quiero trazar la altura de acá, pero como que no la logran ver. Bueno, es súper sencillo, mire. Lo que pasa aquí es que si yo quiero trazar la altura desde ese vértice, entonces yo trazo en 90 grados al trazo opuesto. Y en el fondo, la altura, si por ejemplo esto fuese A, B y C, y esto vendría a ser HC, HC vendría a ser la altura que cae en el trazo AB. Y que además coincide con el lado, coincide con el cateto de ese triángulo rectángulo. Entonces, a veces pasan estas cosas. Pasan el triángulo rectángulo para que lo tengas en cuenta. Y algunos quieren, por ejemplo, trazar A, B y C y quieren trazar la altura desde el C y no saben a dónde ir. ¿Te fijas? Entonces, si no sabes a dónde ir, no te preocupes. En el fondo, recuerda, es seguir el concepto. Voy desde el C, voy a trazar la altura, que sería ir en forma de 90 grados al trazo opuesto. El tema es que aquí yo tengo que prolongar el trazo y me va a quedar algo como esto. La altura no es otra cosa que esa línea punteada roja que marqué acá. Esto sería HC. ¿Te fijas? Eso si es que fuese un triángulo obtusángulo. Te muestro todos los casos porque, insisto, son cosas que se pueden preguntar. Hay algunos que quedan colgados con estas figuras y no sabe dónde va la altura, no sabe cómo va la altura. ¿Perfecto? ¿Vamos bien? Entonces, altura, trazo que va desde un vértice al trazo opuesto formando ángulo de 90. Su intersección se llama ortocentro cuando junto todas las alturas entre sí. Ya, vamos con otro. Hay otro elemento secundario que es súper importante, que lo domines muy bien, y lo mencioné, me acuerdo, en el video anterior, que es la famosa bisectriz. Bueno, en una bisectriz tenemos la misma idea. Vamos a hacer el triangulito cualquiera, vamos a hacer esto. Triángulo A, B y C. Entonces, si yo tengo mi triángulo ABC y tú quieres sacar una bisectriz, en el fondo, la bisectriz no es otra cosa que un trazo que va desde un vértice y dividiendo el ángulo en dos partes congruentes. En el fondo, la bisectriz es un trazo que me divide mitad y mitad del ángulo. Yo lo que voy a hacer acá es esto. ¿Se fijan? Se me va a formar un ángulo acá y un ángulo acá. Esto vendría a ser la bisectriz de A. ¿Se fijan? Lo vamos a anotar ahí. Y si quisieras trazar más bisectrices, entonces tú dices, ah, bueno, aquí voy a dividir en dos el ángulo. Me quedaría esto, por ejemplo, un gamma y un gamma. A lo que voy es que siempre se van a formar dos ángulos que son igualitos. Y si yo, por ejemplo, trazo la otra bisectriz que es esta, se me va a formar beta y beta. Y además voy a tener otra intersección. No sé si te das cuenta. Vamos a colocar I. I, O, como tú quieras. Esa intersección, que es la letra I, se le llama incentro. También es un concepto que si quieres te lo aprendes, pero si no, no pasa nada. El incentro corresponde a la intersección de las bisectrices de un triángulo cualquiera. Eso para que lo tengas en cuenta. Y para que, como dato extra, para que lo tengas en consideración, ese incentro corresponde al centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Qué es lo que es circunferencia inscrita? Alguien se podrá preguntar. Bueno, circunferencia inscrita vendría a ser una circunferencia cuyo centro corresponde a la intersección de las bisectrices y que además es tangente a cada uno de los lados. ¿Te fijas? Es tangente en este lado, tangente en este lado, tangente en este lado. ¿Qué es tangente? Tangente es que la circunferencia roza en un punto al lado. Choca en un punto al trazo. A eso se refiere. ¿Te fijas? Entonces, tengo siempre en la bisectriz una circunferencia inscrita. Si lo quisieras anotar. Inscrita. Ahí. Oh, que está lento. Ahí sí. Ya, pero de eso se trata. ¿Vale? Dentro de lo más importante, insisto, la bisectriz es un trazo que divide el ángulo mitad y mitad. Con eso basta y sobra. Obviamente, si tú eres ya un estudiante que quizás quiere ahondar en más detalles, teniendo en cuenta que la probabilidad es muy baja que se pregunten cosas como el incentro o de circunferencia inscrita, igual es bueno que lo sepas por si acaso.
si quisieras asegurar puntaje, a eso voy. Estamos bisectrices. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos, calcula el valor del X. Estos son ya ejercicios más como tipo calcular ángulos, más que aplicar lo anterior. Pero bueno, veámoslo. Entonces, nosotros tenemos un triángulo ABC. Recordar que en un triángulo la suma de los ángulos me debe dar 180 grados sí o sí. Si quieres, recuerda, puedes ponerle pausa y obviamente hacer las figuras por tu cuenta y después comparamos respuestas. ¿Ok? Pero esto es bien sencillo además porque si uno quisiera calcular los valores del X en cada uno de estos casos, simplemente es establecer una ecuación que me permita llegar al valor del X como tal. O sea, yo tengo 90 grados, tengo además 37 grados, y si yo le sumo el valor del X, uno sabe de que en la suma me tiene que quedar 180 grados. Fijo. ¿Perfecto? Entonces aquí me va a quedar una ecuación que simplemente hay que resolver. Tengo 127 grados, yo sé que si le sumo X el resultado me da 180 grados. ¿Qué número sumado 127 me da 180? Y en ese caso vendrían a ser 53 grados. Listo, se acabó. Ahí tenemos el valor del X. ¿Te fijas? ¿Qué podemos hacer en el ejercicio que está aquí abajito? Mira. Ahí sí. Entonces, en el ejercicio que está aquí abajo, uno puede decir, ya, bueno, tengo ángulo de 90. Recuerda, cada vez que tengo un cuadrito en un vértice de un triángulo, significa ángulo de 90 grados. Entonces, si yo tengo 158 afuera, yo sé de que acá este ángulo tiene que ser sí o sí el suplemento de 158. Lo que me falta para 180, ¿cuánto es? Claramente esto sería 22 grados. Perfecto. Y otra cosa, el valor del X, recuerda que es un ángulo exterior. Y el ángulo exterior, si tú lo quisieras sacar, lo que podrías hacer es sumar los ángulos interiores no adyacentes a él. Ya, este es el teorema, creo que no lo había explicado antes, al inicio, ese se me fue. Pero cuando uno quiere sacar el valor del ángulo exterior, una forma, porque hay varias, es que tú digas, bueno, aquí tengo 90, aquí tengo 22, ese X va a ser igual a la suma de 90 más 22. Siempre, siempre, siempre. Entonces ahí tú podrías haber dicho, bueno, el valor del X es igual a 90 más 22 grados, que significa que el valor del X no es otra cosa que 112. Y ahí está. Esa es como la forma más rápida de sacarlo. Ahora, si tú quisieras irte por el camino largo, tú podrías haber dicho, y creo yo que fue lo que tal vez hiciste, fue que dijiste, bueno, tengo 90, tengo 22, la suma me da 112, aquí cuánto me falta, me faltan, para llegar a 180 serían 68, y ese 68, ahora tengo que buscar un ángulo que sumado con él me dé 180. Y ahí te vas a dar cuenta que el resultado de esto vendría a ser 102. O sea, es exactamente lo mismo. Vamos a llegar al mismo resultado. A eso voy. Entonces, cuidado, ángulo exterior. Ahí lo voy a anotar después en los apuntes para que igual lo tengas en cuenta. ¿Vale? Ya, sigamos con este. Mira. Y todos, si te fijas, son triángulos. Muchos ejercicios, por ejemplo, de semejanza, te dan triángulos y uno tiene que ir distribuyendo ángulos para determinar si es que tengo semejanza o no. Por ejemplo. Entonces, hay varias cosas ahí que se pueden preguntar. Juego de ángulos es importante que uno lo maneje bien. Ángulos opuestos por el vértice, yo ya sé de que van a ser igualitos. Ese ángulo con ese ángulo. Lo que dijimos en el video anterior. Rectas que se cortan, ángulos opuestos por el vértice son iguales. Tenemos el 136. Entonces, el 136, lo que me falta para 180 son 44 grados. Listo. Yo ya sé de que si sumo el valor del X con el 58 con el 44, la suma me tiene que quedar 180 grados. ¿Te fijas? Y así se van armando las ecuaciones. X más 102 grados es igual a 180. Y por lo tanto aquí tendríamos que el X es igual a 78 grados. Listo. Y ejercicio terminado. Si lo quisieras hacer de otra forma, por ejemplo, podría haber dicho, este es un ángulo exterior. Yo sé que ese ángulo exterior es la suma de S con S. Entonces también podría haber planteado X más 58 es igual a 136. Y de esa forma también vas a llegar a la respuesta correcta.
¿Te fijas? Son formas distintas. Ya. Sigamos, miren, aquí sigamos completando ángulos. Si aquí ya tengo 156, lo que me falta ahí es... lo que me falta ahí es lo... para llegar a 180, que serían 24. 143, si yo tengo 143 acá, significa que aquí me faltarían 40... Uy, que ando lento. 37 grados, ahí sí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? No sé si te acuerdas del teorema de la Z, que también lo vimos en el video anterior. Más que nada la propiedad de la Z, que es un truquito para encontrar ángulos. Si yo formo una Z, entonces yo puedo decir que ese ángulo con ese ángulo son iguales porque tengo rectas paralelas. ¿Ya? Recuerda que aquí me dice que tengo rectas paralelas. Entonces yo puedo decir que esto vale 37 grados. ¿Te fijas? Quiero encontrar el valor del X rápido, entonces yo digo X es igual a... Como el X es un ángulo exterior, yo puedo sumar 24 y 37 y ya está. ¿Te fijas? Entonces en este caso me va a quedar que el valor del X es igual a 61 grados y con eso termina el ejercicio número 4 y último de triángulos. ¿Te das cuenta? Algunos lo que hacen es empezar a completar ángulos como loco, que también está correcto. Tengo una Z por acá, entonces yo digo esto es 24, esto es 24 también. Y dicen, tengo 37 más 24 son 61. Lo que me falta para 180 son 119. ¿Se fija? Ahí está, entonces tendríamos... A ver... Ya, entonces tendríamos los 61 grados como aparece ahí en pantalla, tendríamos los 24 grados y por otra parte tendríamos el ángulo que me falta ahí, el que está al lado del X, el cual vendría a ser 119. Perfecto. A ver. Puede que se haya pegado. Ahí sí. Ya, ahí estamos. Entonces, tendríamos... bueno, lo que habíamos dicho, esto es 24, esto me da la suma 61, me faltan 119. Lo que me falta aquí es para llegar a 180 y te vas a dar cuenta que es 61. ¿Te fijas? Y si te fijas, calza con el mismo número de acá. Entonces ahí te vas dando cuenta de que está esa relación de ángulo exterior con lo demás. Como te digo, la idea es que hayas llegado a esos valores de X que están ahí en pantalla. ¿Perfecto? Cálculo de ángulos. Importante que sepas hacer bien este tipo de ejercicios. Bueno, sigamos con cosas conceptuales. Vimos alturas, vimos bisectrices. Obviamente tengo más elementos secundarios que los vamos a ver al final, que son más complicados y que no se preguntan tanto. Solamente quiero abordar en estos primeros minutos aquellos conceptos que son un poco más, son más simples y que son más frecuentes ver en pruebas. Para que lo tengas en consideración, nosotros tenemos clasificación de triángulos y en esa clasificación de triángulos yo los puedo clasificar según los lados y según los ángulos. ¿Ok? Tengo dos clasificaciones. Y en el caso de los lados, voy a tener tres tipos de triángulos que son el equilátero, el isósceles, que son los que más se escuchan, y el escaleno. Ya sabrás que el equilátero es un triángulo que tiene tres lados iguales. Perfecto, tres lados y tres ángulos iguales. Ya vamos a ver los detalles que tiene el triángulo equilátero. El isósceles solamente tiene un par de lados iguales y tenemos un par de ángulos iguales. Perfecto. Para que lo tengas en cuenta. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, el isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. El escaleno no tiene como cosas interesantes. Simplemente decir que el triángulo escaleno tiene tres lados distintos. Así que, y tiene tres ángulos distintos igual. Ese no tiene como mucho brillo, así que solamente vamos a hacer hincapié en estos triángulos de aquí. El equilátero y el isósceles, que son como los que más tienden a aparecer. Perfecto. Bueno, y por otra parte tenemos la clasificación según los ángulos. Según los ángulos se forman tres triángulos, en cuales uno de ellos yo sé que lo conoces, pero los otros dos como que no se escuchan tanto, no son tan frecuentes de hecho. Aparece lo que es el triángulo acutángulo, el triángulo obtusángulo
y el triángulo rectángulo, que ese sí que es el más famoso de todos. Así que este lo voy a marcar en amarillo porque igual lo vamos a detallar en los siguientes minutos. Ahora, ¿qué es lo que es un triángulo acutángulo y un obtusángulo bien a grandes rasgos? Un acutángulo es un triángulo cualquiera que tiene todos sus ángulos menores a 90 grados. ¿Perfecto? Todos sus ángulos interiores. Por ejemplo, el triángulo equilátero puede ser acutángulo. ¿Sí? Si yo lo clasifico según los lados, equilátero, y si se ve según los ángulos, vendría a ser un triángulo acutángulo. Ya se forma un trabalengua, prácticamente. ¿Ok? Por otra parte, tengo un triángulo obtusángulo, y el triángulo obtusángulo vendría a ser un triángulo que tiene un ángulo obtuso. O sea, que tiene un ángulo que es mayor a 90 grados. Por ejemplo, el alfa de ahí. ¿Ok? Vendría a ser un ángulo obtuso. Los demás son todos agudos. ¿Ok? Y el triángulo rectángulo, que es un triángulo que es súper conocido, porque insisto, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Y ese sí que lo vamos a detallar harto porque tiene muchas propiedades que se pueden aplicar en pruebas. ¿Perfecto? Así que eso, al menos con respecto a la clasificación. Ángulo obtuso. Por eso viene obtusángulo. Y aquí son simplemente 3 ángulos agudos. Todo agudo. Ya, detallemos. Vamos con los detalles de algunos triángulos. Por ejemplo, triángulo equilátero es importante de que sepas las propiedades que tiene. Tiene propiedades, insisto, súper interesantes. Por ejemplo, tengo triángulo ABC, que es ese equilátero. Ok, vamos a dejarlo ahí. Y un triángulo equilátero, habíamos dicho de que tiene sus 3 lados igualitos y tiene sus 3 ángulos igualitos. Estos trazos miden exactamente lo mismo. Y sus ángulos, que vendrían a ser alfa, alfa y alfa, alfa, alfa y alfa, yo sé que esos 3 ángulos me dan 180 grados, por lo tanto tengo de que el alfa vale 60 grados. Sí o sí, en un triángulo equilátero voy a tener ángulos de 60 grados fijo. Perfecto. Entonces esa es como la primera propiedad. Lado, lado y lado. Ahí tenemos más cosas. Bueno, tenemos lo que son los perímetros. Ya sabes que el perímetro corresponde a la suma de lados. Eso es sencillo. Sumo los lados y ya está el perímetro. Súper fácil. Pero tenemos el área. El área corresponde a base por altura partido 2. La base es L. La altura la podemos calcular por Pitágoras. Y si hacemos base por altura dividido 2, eso me va a quedar la siguiente fórmula. Lado al cuadrado por raíz de 3 y eso partido por 4. Fórmula para el área de un triángulo equilátero. Te ayuda mucho a no hacer el base por altura, sino que tomar los valores y reemplazar nomás. ¿Te fijas? Por ejemplo, si tengo un triángulo equilátero que tiene lado 3, entonces yo digo que el perímetro vale 9. ¿Sí? Porque 3 por 3 me da 9. Punto. El área corresponde al lado al cuadrado por raíz de 3 partido 4. Eso significa 9 raíz de 3 partido 4. Y ahí tienes el área de un triángulo equilátero. ¿Te fijas? Si es que me dan esas medidas. Perfecto. Eso al menos dentro de las cosas importantes a saber. Ah, y otra cosa. Tenemos lo que es la altura. La altura, te había comentado que vendría a ser ese valor del h altura. Y también tiene una forma sencilla de calcular, el cual tiene que ver con lo siguiente. Corresponde al lado por raíz de 3 partido por 2. ¿Sí? La altura siempre va a estar opuesta a un ángulo de 60 grados, en el caso del triángulo equilátero. Entonces ahí tú ya puedes asumir de que si tienes un triángulo rectángulo, y en ese triángulo rectángulo tengo un ángulo de 60, el trazo opuesto viene a ser el lado por raíz de 3 partido 2. ¿Ok? H la altura, y bueno, eso dentro de las cosas importantes. Aquí mencionar, por ejemplo, que en el triángulo equilátero, que igual es importante que lo sepas, es que la altura es una bisectriz, es una simetral y además corresponde a una transversal de gravedad. Es absolutamente todo igual. ¿Perfecto?
La altura es igual a una bisectriz, igual a una simetral, igual a una transversal. Oh, lo siento. Perfecto. Ya, eso para que también lo tengas en consideración. Vamos a anotarlo aquí, bueno, ahí se entiende. TG corresponde a transversal de gravedad. ¿Qué es lo que es la simetral y la transversal de gravedad? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero que sea altura significa de que forma ángulo de 90. Que sea bisectriz se forma que divide al ángulo en dos. Que sea simetral y que sea transversal de gravedad significa de que aquí esto es un punto medio, por lo tanto estos dos trazos son iguales. O sea, esto vale la mitad del lado. A eso voy. Ya, pero como fórmulas importantes vendrían a ser esas que están ahí en pantalla, para que lo tengas súper en cuenta, archivado ahí en tu cuaderno, bien anotado. Otra cosita más, bueno, aquí si el lado era 3, por ejemplo, si continuamos con este ejercicio, entonces yo quiero calcular la altura, simplemente tomo el lado, lo multiplico por raíz de 3, lo divido por 2 y ya está. ¿Sí? En el caso de que, más que nada para tener el pack completo, con el ejemplo en sí. Ya recuerden que esto de acá son simplemente ejemplos, así que ojo. Triángulo equilátero. Ahora, ¿qué pasa con el triángulo isósceles? También tiene cosas bien interesantes que las debes saber muy pero muy bien. Por ejemplo, en un triángulo isósceles nosotros tenemos un triángulo donde tengo dos pares de lados igualitos. ¿Ok? Entonces tenemos A, B y C. Voy a tener un par de lados iguales que serían estos dos. Además voy a tener ángulos iguales que serían estos dos. Le vamos a llamar alfa y alfa. ¿Perfecto? Y además vamos a tener un ángulo que va a ser distinto y un trazo que va a ser distinto. ¿Ok? Súper importante, se le llama base de un triángulo isósceles aquel lado que mide distinto. Ten mucho ojo con eso. ¿Ya? Hay que tenerlo, pero súper en cuenta. De que cuando hablamos de la base de un triángulo isósceles, simplemente estamos hablando del trazo que tiene distinta medida. Para que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Bueno, y obviamente tenemos el par de lados opuestos, o bueno, el par de lados igualitos que vendrían a ser S y S. Podríamos colocar L y L. ¿Ok? ¿Qué puede salir acá? En un ejercicio de prueba te puede aparecer la siguiente frase. Te puede aparecer de que se tiene un triángulo ABC isósceles en C. Si a ti te llegase a aparecer esa información de que triángulo ABC es isósceles en C, significa de que en el C está el ángulo distinto. O sea, tú dibujas un triángulo A, B y C, yo digo que en el C está el ángulo distinto, ahí tengo mi beta, y en los otros voy a tener los ángulos iguales. ¿Te fijas? A eso se refiere cuando me habla de triángulo isósceles en C. Pero ojo, también puede aparecer que es un triángulo ABC isósceles de base AB. Si te llegase a aparecer esta información de que tiene un triángulo isósceles de base AB, significa de que el trazo AB corresponde al trazo de distinta medida. Perfecto. Es el lado de distinta medida. Lo vamos a colocar acá. ¿Vale? Clase teórica, lo sé, pero insisto, son contenidos ahí que... Insisto, la idea es que lo vayas anotando porque de seguro esto te va a aparecer en pruebas. Es súper frecuente ver este tipo de frases y los estudiantes en realidad no saben cómo abordar esto. No saben dibujar ese triángulo ABC isósceles en C, no saben qué es lo que es, cómo se hace. O isósceles de base a B. Si yo tengo de que es de base a B, significa de que este trazo es el distinto y que los ángulos iguales van a estar en la base. Si yo tengo en el C el ángulo distinto, significa que ese ángulo va a estar formado por los lados iguales. ¿Te fijas? Y eso al menos sería con respecto a lo que es el triángulo isósceles. Esa es como al menos la información importante que debiese saber. Ahora, otras cosas, por ejemplo, aquí también ocurre de que esta altura, ojo, solo esta altura, que va desde el vértice que tiene el ángulo distinto hacia el trazo opuesto, va a ser altura y además va a ser bisectriz.
y además va a ser simetral o transversal. Significa que estos trazos miden exactamente lo mismo. ¿Te fijas? Entonces también tiene esa condición, pero eso ya es como entrar en detalles. Si quisieras anotarlo lo puedes hacer, pero con eso creo yo que está correcto. ¿Ya? Con eso ahí es suficiente con respecto al triángulo isósceles. ¿Cómo se saca el perímetro? Somos los lados. ¿Cómo se saca el área? Base por altura partido 2. ¿Perfecto? Ya, sigamos. Triángulo, rectángulo. Pucha, aquí esto también tiene hartos detalles, hartas cosas que debes saber. Aquí es donde aparece, por ejemplo, lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué ocurre acá? Si yo tengo un triángulo cualquiera, bueno, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, si te fijas ahí, ese ángulo de 90 grados lo voy a marcar en naranjo. Ese ángulo de 90 grados me forma un trazo opuesto, que es esto de aquí. Y además se me forma ese trazo, que son los trazos que me forman el ángulo de 90. ¿Qué significa esto? Bueno, eso que yo acabo de marcar ahí no es otra cosa que un triángulo rectángulo, donde esto es un cateto, esto vendría a ser otro cateto, los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, y ese trazo opuesto corresponde a la hipotenusa. ¿Perfecto? Y aquí me aparece lo que es el famoso teorema de Pitágoras. Cada vez que tú quieras encontrar la medida de un triángulo rectángulo, si es que te falta un cateto, si es que te falta una hipotenusa, tú puedes aplicar teorema de Pitágoras, que es el teorema, creo yo, de lo más importante y lo que más se saben los estudiantes. Pero hay veces que no lo saben aplicar, y eso es lo que vamos a hacer en un ratito más. Entonces, teorema de Pitágoras corresponde a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ese es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Perfecto? Esto enmarcarlo porque, insisto, es un teorema que, insisto, suele aparecer de vez en cuando, una cantidad frecuente de veces, porque, insisto, hay veces que faltan medidas y justo tenemos triángulos rectángulos. Entonces, cualquier triángulo rectángulo que tú veas, ya andas sospechando en Pitágoras si es que te preguntan por alguna medida. En tales, en semejanza, en homotesia, en transformaciones isométricas, si es que falta una medida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra cosa más que es importante que sepas del triángulo rectángulo es que la fórmula de área corresponde a la base por altura partido por 2. Y tal vez dirá, uy, qué sencillo. Claro, es súper sencillo. El tema es que en lo que es un triángulo rectángulo también lo puedes ver de esta forma. Lo puedes ver como cateto multiplicado por el cateto y eso dividido por 2. Esa forma también es válida. De hecho, ambas son la misma. El tema es que aquí tú dices que esto es la base, esto vendría a ser la altura, ángulo de 90. Por lo tanto se me forma, en vez de base por altura partido 2, cateto por cateto partido 2. ¿Estamos? Eso con respecto a área. Bueno, perímetro es sumar los lados. Ya sabrás que si esto vale alfa y esto vale beta, bueno, vamos a anotarlo igual por si acaso. Pero si esto vale alfa y esto vale beta, automáticamente yo tengo que alfa más beta es igual a 90 grados sí o sí. O sea, eso es por un tema de lógica. Perfecto. Una información que lo puedes deducir por tu propia cuenta. Vamos a colocarlo acá nomás. ¿Ya? Eso con respecto a triángulo rectángulo. Ahora, obviamente, insisto, hay muchas más cosas que son las que vamos a ver acá. Triángulos importantes, relaciones métricas para hacerlo, para ser más preciso en lo que es este título. Ya, después vamos a ver los otros elementos. Dentro del teorema de Pitágoras, en las preguntas de prueba generalmente se aplica algo que se llaman tríos pitagóricos. Yo creo que esta lámina la voy a duplicar. Voy a hacer dos de estas mismas para que tengamos más espacio. Ya, me explico. Tengo un triángulo rectángulo cualquiera. Por ejemplo, es, ¿ya? Triángulo rectángulo, tengo mis catetos, cateto, tengo mi hipotenusa. Ahí si quieres, vamos a hacer los mismos trazos ahí en azulito y la hipotenusa ahí en naranjo. Debes saber que existe algo que se llama tríos pitagóricos que te ayudan a evitar Pitágoras. Mira,
te ayuda a evitar la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Cómo es eso? Bueno, yo tengo un trío que es con cateto y con la hipotenusa. Dentro de esos tríos famosos está, por ejemplo, el trío que es 3, 4 y 5. Este lejos, insisto, es el trío más famoso de todos. ¿Qué significa? De que si un cateto vale 3, un cateto vale 4, la hipotenusa automáticamente vale 5. De eso se trata. O sea, si tú tuvieras acá un triángulo que tiene cateto 3, una hipotenusa que vale 5, ¿para qué vas a hacer Pitágoras si tú puedes decir al tiro que esto vale 4? ¿Te fijas? Ahora, si tú tienes un cateto 3, una hipotenusa 5 y el otro cateto no lo sabes y no te sabes los tríos pitagóricos, tendrías que hacer teorema de Pitágoras. Y sería así. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. X cuadrado más 9 es igual a 25. X cuadrado es igual a 16. O sea, el X vale 4. ¿Te fijas? Eso al menos en el caso de... Si es que quisieras aplicar Pitágoras. Ahora, mucho ojo. Porque en este trío pitagórico nacen otros más. Por ejemplo, si yo tomo este trío y lo multiplico por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, van a salir muchos más. Por ejemplo, va a salir el 6, 8, 10. Va a salir el 9, 12, 15. Va a salir el 12, 16, 20. Y así sucesivamente. ¿Te fijas? Entonces salen otros tríos más en el caso de que tú tomes ese trío y lo amplifiques por 2, por 3, por 4, etc. Si yo tengo 3 raíz de 2, 4 raíz de 2, 5 raíz de 2, también. Si lo multiplicas por cualquier valor real, vas a sacar más tríos. A eso voy. Si yo tengo, por ejemplo, mira, si yo tengo una hipotenusa que vale 20 y un cateto que vale 16, tú dices, ah, la hipotenusa vale 20. Un cateto vale 16. ¿Para qué voy a hacer Pitágoras si yo puedo tomar ese 12 y dejarlo aquí directamente? ¿Te fijas? Esa es la gracia de los tríos pitagóricos, que te ayudan a encontrar medidas más fáciles y los profesores, cuando se explican preguntas de teorema de Pitágoras o cuando hay que hacer algunos cálculos, algunos hacen los cálculos rapidito, pero por lo mismo, porque dicen, porque por trío pitagórico yo tengo estos valores como tal. ¿Ok? Hay muchos tríos pitagóricos, por si acaso. Y dentro de esos tríos pitagóricos está también el 5, 12, 13. Cateto 5, cateto 12, hipotenusa igual a 13. Entonces yo voy a tener, en este caso, lo que es otro trío pitagórico que es súper famoso. ¿Sí? 5, 12 y 13. Entonces, ¿qué ocurre acá de que yo también puedo tener 10, 24 y 26? Y puedo tener muchos otros más. ¿Te das cuenta? Entonces, vas a tener muchos tríos pitagóricos más que van a salir en el fondo del 5, 12, 13. Tienes otros más, pero insisto, estos son los que más suelen aparecer en pruebas. ¿Ya? Ejemplos. Yo creo que con eso es suficiente. En las guías que están en el link de Google Drive que está en la descripción, dependiendo cuando veas el video, vas a encontrar guías gratuitas con pautas y todo para que obviamente practiques estos temas. Hoy por hoy, cuando estoy grabando este video, solamente están los de números, pero insisto, en el transcurso del año se van a ir agregando más. Ahí solamente atento a las redes sociales cuando vaya agregando más material, más guías, más pautas. ¿Ya? Eso, al menos con respecto a este tema. Ahí puedes jugar por 5, por 3. Y ya está. Ya, bueno, ahí para completar el espacio. Otra cosa que también suelen aparecer en las preguntas de prueba son las relaciones métricas que te ayudan a encontrar medidas en triángulos rectángulos, pero de una forma mucho más rápida. ¿Cuáles son estas relaciones? Atención. Vamos a hacer varios triangulitos. Triángulos rectángulos, obviamente. Vamos a hacer ahí y vamos a hacer por acá. Perfecto. Ya, ahí sí. Ahí lo tomo. Entonces vamos a anotar por acá, triangulito por acá y aquí vamos a anotar las siguientes relaciones métricas
que también ayudan muchísimo en las preguntas de prueba, de PSU en sí. Insisto, para que se cumplan estas relaciones métricas, obviamente debo tener ángulo de 90 grados fijo. Ese es el primer requisito. Recuerda que estamos con triángulos rectángulos. Si nosotros tenemos un triángulo en donde tenemos catetos que son iguales, si te fijas aquí, catetos que son exactamente iguales, yo puedo aplicar Pitágoras. Digo, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. 2L cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Te fijas? Nosotros queremos calcular el valor de la hipotenusa, entonces puedo sacar raíz cuadrada y me queda que la hipotenusa es lado por raíz de 2. ¿Te fijas? Bueno, si tú haces Pitágoras, en el fondo vas a tener una relación que nace de esto, de hacer Pitágoras en sí, y que lo puedes abreviar de la siguiente forma. Siempre cuando tú tengas un triángulo rectángulo con catetos iguales, la hipotenusa va a ser el lado por raíz de 2. Eso es todo. ¿Por qué? Porque si esto sale de hacer Pitágoras. O si yo tengo un triángulo rectángulo en donde un cateto vale L y el otro cateto vale el doble, entonces yo voy a tener una hipotenusa que va a ser igual a lo siguiente. Va a ser al lado por raíz de 5. ¿Por qué? Porque si yo digo L cuadrado más 2L al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, voy a tener L cuadrado, 4L cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Tengo 5L cuadrado igual hipotenusa cuadrado. Aquí sí que voy a sacar la raíz y tengo raíz de 5L cuadrado. ¿Te fijas? Y si tú le sacas la raíz cuadrada a 5L cuadrado, te queda lado por raíz de 5. Esa es la lógica. Entonces, claro, los profesores, bueno, yo generalmente cuando muestro esto en preuniversitarios, simplemente muestro la relación en sí y menciono de que nace de Pitágoras. Perfecto. Basta con que tú hagas teorema de Pitágoras con estos catetos y llegas a esto. Sigamos, ya lo vamos a aplicar, tranquilo. Entonces, tengo cateto y otro cateto. Si yo tengo un cateto que vale L y el otro cateto es el triple, entonces yo lo que voy a hacer acá con la hipotenusa es que esto va a ser el lado por la raíz de 10. Perfecto. Otra relación métrica que ayuda bastante. Y tenemos, que insisto, nace de Pitágoras. No lo voy a hacer de nuevo, pero obviamente ahí si tú quieres lo puedes hacer. Cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Resuelve eso y vas a tener el valor de la hipotenusa. Y otra relación que es muy frecuente es la del triángulo que tiene ángulos de 60, 30 y 90. Si yo tengo un ángulo de 90, de 30 y de 60, entonces las relaciones siguientes son estas. Mira, tengo una hipotenusa que vale L. Si la hipotenusa vale L, significa de que el trazo opuesto al de 30, el opuesto al de 30 siempre vale la mitad de la hipotenusa. O del lado que está ahí. Si quieres puedes anotar L o puedes anotar H. O puedes anotar hipotenusa. El trazo opuesto al ángulo de 60 corresponde también a la mitad, pero multiplicado por la raíz de 3. Esa es el único alcance que tienes que tener aquí. ¿Perfecto? Entonces, estas relaciones te ayudan mucho a encontrar medidas cuando tú tienes ejercicios de triángulos rectángulos. Hagamos algunos ejemplos. ¿Ya? A ver, mira. Vamos a hacer acá. Tengo triángulo rectángulo. Aquí tengo lado 4 y tengo lado 8. Cateto 4 y cateto 8. Pregunta, entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? A ver, 10 segundos. A ver si es que sale. Me están preguntando por la hipotenusa. Yeah. Si yo tengo que un cateto vale 4 y el otro vale 8, entonces tengo que buscar o trío pitagórico o alguna relación que me ayude. Entonces aquí te vas a dar cuenta de que este cateto es el doble. Si nosotros tenemos el doble, la hipotenusa va a ser el cateto menor multiplicado por la raíz de 5. Y listo. ¿Y te fijas? Te saltaste a hacer Pitágoras. Practiquemos con otro. A ver, mira. Imagínate tienes eso. Ángulo de 90, ángulo de 45, ángulo de 45 y tengo de que este trazo vale 3. Pregunta, ¿cuánto vale la hipotenusa?
¿Crees que falta un cateto? No, no falta un cateto. No faltan catetos ahí. Bueno, tú tienes un cateto que vale 3, pero aquí deberías darte cuenta, por ejemplo, de que ese cateto y ese cateto miden lo mismo porque tengo un triángulo isósceles. Entonces, si tengo un triángulo isósceles, significa que este vale automáticamente 3. Perfecto. Significa además que si yo tengo un triángulo isósceles rectángulo, significa que tengo lados iguales. Y si yo tengo lados iguales, siempre va a ser el lado por raíz de 2. Ya, ahí sí. No sé qué hice. Ya, entonces tendríamos que esto vendría a ser el lado, pero multiplicado por raíz de 2. Cateto menor por raíz de 2. Y ya está. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Sigamos con otro, mira. Otro triángulo rectángulo. Imagínate que este triángulo tiene un cateto que vale 6 y este otro vale 10. ¿Cuánto vale esto? Ya, efectivamente. Ahí como que te saqué un poco quizás de esta zona, de estas medidas de las relaciones métricas, pero en el fondo si tú te acuerdas de lo que vimos en la diapositiva anterior, tenemos cateto 6, hipotenusa 10, recuerda, tríos pitagóricos. Tenemos el trío 3, 4, 5, y si yo multiplico por 2 tengo 6, 8, 10. Si tú te fijas acá, tenemos ya el 6, tenemos ya el 10, por lo tanto el que me falta aquí es el 8. ¿Te fijas? Y te evitas hacer Pitágoras, aplicas simplemente trío pitagórico y ya está. ¿Te fijas cómo se va relacionando todo? Y son preguntas como estas las que a veces salen en prueba. Mira, triángulo isósceles. Triángulo isósceles, esto es una altura, estos lados son iguales, esto vale 13 y la base vale 10. Pregunta, ¿cuánto vale ese cateto o esa altura? Qué buena pregunta. A ver, piénsalo, recuerda, puedes ir poniéndole pausa e ir practicando. Insisto, todo esto que te estoy mostrando son cosas que yo he visto en pruebas, ojo, en modelos de EMRES. Entonces, igual es bueno que te vayas acostumbrando con este set de mini ejercicios. Ya, base 10, hipotenusa 13. Habíamos dicho antes que en el triángulo isósceles la altura corresponde también a una bisectriz y también corresponde a una transversal de gravedad. Significa que estos dos lados son iguales. Significa de que esto vale 5 y esto también. ¿Perfecto? Y si tú te acuerdas de los tríos pitagóricos, recuerda que tenemos un trío que es 5, 12 y 13. El 13 es la hipotenusa, el 5 es un cateto. ¿Qué me falta? Obvio, el 2. Y ya está. ¿Te fijas qué maravilloso esto? Ya, mira, veamos esto. Vamos con el penúltimo. A ver, imagínate esto vale 2 raíz de 3. Esto vale 2 raíz de 3 y esto vale 6 raíz de 3. Pregunta entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Obviamente me falta el ángulo de 90, lo sé. Estamos con triángulos rectángulos, así que siempre vamos a colocar ahí el ángulo de 90. Entonces ahí uno dice, ya, catetos, triángulo rectángulo. El 2 raíz de 3 pasó a 6 raíz de 3. ¿Qué pasó ahí? Multipliqué por 3. Esto corresponde al triple. Entonces, como este es el triple del cateto menor, significa de que la hipotenusa va a ser el cateto menor, pero multiplicado por la raíz de 10. Estamos con este, por si acaso. Entonces, el cateto menor, que es 2 raíz de 3, multiplico por raíz de 10, y voy a tener que la hipotenusa vale 2 raíz de 30. Porque multiplico las raíces entre sí y me queda esto. Así de sencillo. ¿Te fijan? Ya, no sé si me alcanzará el espacio acá. A ver, supongamos eso. Tenemos ángulo de 90. Tenemos este trazo que vale, supongamos, 4. Esto vale 30 grados. Y me preguntan cuánto vale... Ya, y me preguntan cuánto vale este cateto de acá. ¿Cuánto sería eso? Ahí si es que no lo estás viendo, ahí lo subí. A lo mejor mi cara está tapando la pantalla o el triangulito.
Ya, entonces uno dice, ya, súper, tengo mi triángulo rectángulo, aquí tengo un ángulo de 30 y 90, obviamente aquí me faltan 60. Si yo quiero el de acá, entonces yo digo, este es el opuesto de 60. Yo sé que un trazo opuesto al ángulo de 60 es la mitad del lado por raíz de 3 y dividido por 2. Entonces hago eso. Significa de que divido por 2 el lado, tomo el 4, lo divido por 2, lo multiplico por raíz de 3 y ahí está. O sea, esto no es otra cosa que 2 raíz de 3 y ahí tengo mi resultado. Así de simple. ¿Te fijas? Así uno va aplicando todo este tema de triángulos en lo que respecta a hacer cálculos de medidas. Importante que te manejes con todo esto. Porque como te digo, son cosas que perfectamente pueden aparecer en prueba y como te digo, he visto esto en pruebas. ¿Ya? Bueno, ahí hay algunos ejemplos. Yo sé que mi cara está tapando el triangulito de acá, pero bueno, ahí tienes el apunte también para descargarlo. ¿Ok? Ya, intensa la clase. Eh, Inicialmente pensé de que estos videos iban a durar como 15-20 minutos, pero no sé cuánto irán ahora. Pero, como te digo, espero que estés, insisto, teniendo claridad. Recuerda que esta intención de los videos es que obviamente te vayas nivelando con los conceptos, que aquí tengas solamente en un video todo resumido, todo lo que realmente importa. Triángulos tiene mucha información, solamente que aquí estoy atacando lo importante. Ya, y ojo con esto porque aparecen algunos elementos secundarios que son un poco más trabajados. Yo siempre le digo a los estudiantes que si necesitan un puntaje bajo, medianamente bajo, de 650 hacia abajo, yo les digo de que todo lo que esté antes tienen que estudiarlo sí o sí. O sea, eso es básico, elemental. Lo que vamos a ver ahora es un plus. Si tú eres un estudiante que obviamente quiere sacar mucho más puntaje, entonces ten en cuenta estos conceptos, si bien la probabilidad es súper baja que se pregunte, pero puede aparecer. Entonces hay que ponerse siempre en el peor de los casos y obviamente estar preparados para cualquier cosa, cualquier pregunta asociada con transversal de gravedad, mediana, simetral. Si te aparece, entonces ya por último, que no sea chino lo que te están hablando ahí. No son complicados, mira. ¿Qué es lo que son las transversales de gravedad y qué propiedades interesantes tiene? Tengo un triángulo ABC. Si yo quiero trazar una transversal de gravedad, corresponde a un trazo que va desde un vértice hacia el punto medio del trazo opuesto. Ojo, punto medio. ¿Perfecto? Significa de que ese trazo con ese trazo miden exactamente lo mismo. ¿Ok? Transversal de gravedad. Esto vendría a ser la transversal que comienza desde C y cae en AB. ¿Sí? TC, como se le llamaría. Ahora, si yo quiero sacar más transversales de gravedad, por ejemplo, desde la A, veo el punto medio del otro trazo opuesto y ahí tengo. Ojo, aquí no tengo necesariamente ángulo de 90 grados, yo no lo sé. Aquí parece como que tengo ángulo de 90, pero no es. Puede que sí, puede que no, pues depende del tipo de triángulo. Transversal de gravedad, entonces, ¿qué se formó acá? Otra vez, dos trazos que son igualitos. Recuerda que en geometría se le dicen congruentes. Y por otra parte, tendríamos lo que es esta otra transversal de gravedad, que voy desde el B hacia el punto medio del trazo opuesto. Ese trazo con ese trazo son lo mismo, y significa de que este trazo con ese mide lo mismo, son congruentes. No sé si te habrás dado cuenta, no es coincidencia esto, de que nuevamente tengamos un punto de intersección entre esos elementos secundarios. Ese punto de intersección O se le llama bueno, se le llama, claro, es en el fondo el centro de gravedad de esa... Sí, pues es baricentro. El baricentro de la transversal de gravedad. La intersección de las transversales de gravedad me forman el punto O que vendría a ser el baricentro en sí. ¿Ok? O centro de gravedad. Centro de gravedad. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más es importante que lo sepas? Por ejemplo, M, N y P. Vamos a colocar aquí estas letras. Recuerda de que el M, el N y el P son puntos medios.
Para tu información, vamos a tener siempre de que el trazo OC con el trazo OM, si lo divides, el trazo AO y el trazo ON, si los divides entre sí, y el trazo OB y el trazo OP, si los divides entre sí, la relación es igual. La división de eso siempre va a ser 2 o 2 es a 1. Siempre vamos a tener que el trazo de arriba, S, va a ser el doble del trazo de abajo. Siempre. ¿Ok? Este trazo AO es el doble de ON. Este trazo OB es el doble de OP. Si esto vale 4, esto vale 2. Si esto vale 8, esto vale 16. A eso me refiero. Entonces son estas cositas que, insisto, marcan la diferencia en los que son ejercicios de geometría como tal. ¿Perfecto? Ya. Entonces, tendríamos baricentros, centro de gravedad, la relación 2 es a 1 que existe entre estos trazos, y de ahí en más no hay como cosas interesantes para analizar. Ah, bueno, aquí me acordé de otra, antes que se me vaya. Triángulo rectángulo. Si yo tengo un triángulo rectángulo y trazo transversal de gravedad, perfecto, se me va a formar de que ese trazo, estos dos trazos son lo mismo y además mide lo mismo que esa transversal de gravedad. Por si acaso, para que lo tengas en consideración. Es una propiedad que también es exclusiva de los triángulos rectángulos, siempre que sea una transversal de gravedad, insisto. ¿Ok? Una transversal de gravedad que vaya desde el vértice que tiene el ángulo de 90 grados. Entonces, esto como apunte, como un extra. ¿Ya? Bueno, en fin. Después de la transversal de gravedad tenemos otro elemento secundario que corresponde a la famosa simetral. Esta sí que yo casi nunca la veo, pero la voy a mencionar por un tema de protocolo para que tengas claridad con todos los elementos secundarios. Mira, qué sencillo. Una simetral en el fondo, vamos a hacer un triangulito, lo vamos a hacer un poco más pequeño para que veas algo interesante que me ofrece la simetral. La simetral, en el fondo, si yo tengo A, B y C, la simetral no es otra cosa que un trazo que va desde, mira, punto medio, y también tengo otro punto medio. Pero aquí es al revés, yo voy desde el punto medio hacia arriba o hacia abajo formando un ángulo de 90 grados. Es como si fuese una altura, pero en realidad la altura va desde un vértice al trazo opuesto. En cambio, una simetral es un trazo o una recta que pasa por el punto medio y forma un ángulo de 90 grados con el trazo. ¿Perfecto? Ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados, ¿te fijas? Y ángulo de 90 grados acá. ¿Te das cuenta? No es coincidencia otra vez que nuevamente me aparezca una intersección entre esos trazos. Esa intersección entre los trazos recibe un nombre. Vamos a colocar O. Y ese O se llama el famoso circuncentro. Circuncentro, la gracia que tiene ese circuncentro es que si yo hago la unión del O al A, del O al B y del O al C, eso vendrían a ser trazos iguales. Y tengo la posibilidad de formar una circunferencia. Que no creo que me quede muy bonita, pero bueno, algo es algo. ¿Ok? Una circunferencia que pasa por aquí, una circunferencia que pasa por acá y otra circunferencia y la circunferencia que pasa ahí por esos puntos. Perfecto. Ahí como le digo, ahí estoy haciendo el dibujo más o menos ahí a la rápida, pero obviamente si uno lo hace con regla y compás, en GeoGebra, en Cabri, en algún programa ahí que te permita graficar, obviamente vas a tener una figura mucho más bonita. No como, no como esta que acabo de dibujar. Pero creo yo que se entiende más o menos la idea. Entonces, en el fondo, la gracia de las simetrales es que ese punto de intersección hace que se me formen el centro de una circunferencia, que es circunscrita a lo que es el triángulo. ¿Te fijas? Circunscrita, así se le dice. Estamos.
Ya, eso con respecto a las simetrales. No tiene como grandes propiedades, solamente que forma esta circunferencia que choca en cada vértice. Se forma un triángulo que va a quedar inscrito en esa circunferencia. ¿Ya? Bueno, avancemos. Otro elemento secundario que también es importante, este también yo lo veo a veces. Ay, mira, y terminamos. Y sería todo. Como te digo, aquí estaba al final lo que era el tema de los elementos secundarios más trabajados. Elementos secundarios como la mediana. ¿Qué ocurre con la famosa mediana? Esta es sencilla y tiene propiedades bien interesantes. Por ejemplo, las siguientes. Yo tengo triángulo ABC. Otra vez, punto medio, mira, punto M, punto N y vamos a anotar el otro punto que es el P. Perfecto. ¿Qué va a pasar acá? De que si yo trazo, bueno, las medianas, para que lo tenga en cuenta, corresponde a la unión de los puntos medios del triángulo. Uno los puntos medios, el M con el N con el P, el M con el P, y ahí voy a tener las famosas medianas. ¿Te fijas? La mediana NP, la mediana MN y tenemos la mediana MP. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de estas medianas? Que por ejemplo, punto 1, la mediana NP corresponde a la mitad del trazo opuesto. Las medianas siempre van a valer la mitad de su trazo opuesto. Punto 1. Entonces ahí voy a tener que el NP es igual a la mitad de AB. Voy a tener además de que el MP es igual a la mitad del BC. Y además vamos a tener que el otro trazo, que sería, ¿cuál me falta? El MN, es igual a la mitad del trazo AC. ¿Se pica? Otra cosa más. La mediana NP va a ser paralelo con el trazo AB. La otra mediana, que es la naranja, que es la MP, vamos a anotar aquí, MP va a ser paralelo a la mediana BC. Y por otra parte tenemos la morada, que vendría a ser el MN paralelo al trazo AC. ¿Te fijas? Ahí tendríamos lo que son algunas de las propiedades. Y otra propiedad más. Mira, otra propiedad súper importante. Triángulo MBN es congruente con el triángulo MNP, es congruente también con el otro triángulo. Bueno, aquí me va a faltar espacio, pero aquí quiero que se entienda esto. Que en el fondo, en el fondo vamos a tener lo siguiente. Quiero que lo visualices tú, mira. MN, S y S mide lo mismo. Eso y eso mide lo mismo. Esto y esto mide lo mismo. Si tú te fijas acá, tenemos un triángulo que tiene medida roja, naranja, lila. Roja, naranja, lila, roja, naranjo, lila, roja, naranjo, lila, roja, naranjo, lila. 4 triángulos que tienen las mismas medidas. Significa de que el triangulito 1, el triangulito 2, el 3 y el 4 son congruentes. Eso es todo. ¿Qué es lo que le hacen hacer a los niños chiquititos? Le hacen construir triangulitos, le hacen cortar con una tijera estos trazos y se van a dar cuenta que al cortar todo eso van a calzar un triangulito con otro y se dan cuenta los niñitos que se forman triángulos que son congruentes unos con otros. ¿Te fijas? Eso al menos con respecto a la mediana. Tiene hartas cosas. Entonces, en resumen, rectas paralelas, este trazo mide la mitad del otro, del completo, y se me forman 4 triángulos congruentes. Si yo tengo de que el área vale 100 de todo el triángulo, significa de que cada triángulo tiene un área que es igual a la cuarta parte del área total. 25, 25, 25 y 25. Fin. ¿Te fijas? De eso se trata. Elementos secundarios de triángulos. Y sería todo por hoy. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que quiero que te quedes con la clase de hoy es con todo lo que tiene que ver con los triángulos, propiedades de ángulos interiores, ángulos exteriores, elementos secundarios,
Hablamos de los elementos secundarios como la altura y la bisectriz como los más importantes. Hay que saberlo sí o sí. Y por si acaso la simetral, por si acaso la transversal de gravedad, por si acaso la mediana, si es que te llegase a aparecer en una pregunta, si es que estás buscando, obviamente ahí más material. Recuerda que también tiene lo que es los triángulos rectángulos, tiene hartas propiedades. Y tenemos los triángulos equiláteros y los triángulos isósceles, que también es importante que los domines. Eso a grandes rasgos es lo que deberías haber rescatado. Una clase que, insisto, es bien teórica, lo sé, pero tratamos de hacer esto lo más ameno posible para que lo puedas comprender. Esto es lo que debes saber. Hay más cosas, insisto, pero al menos lo básico que te va a servir para prueba, para rendir una buena PSU. Al menos hasta la PSU 2021 vendría a ser esto. Perfecto. Ya pues, muchacho o muchacha que esté mirando ahí detrás de la pantalla, nos vemos en un próximo video. En el siguiente vamos a estar viendo cuadriláteros y circunferencias. Creo yo que esos videos van a ser más cortos porque no tienen como grandes detalles. Esto era lo que más tenía detalles porque triángulos se pregunta harto. Pero bueno, el otro video va a ser más cortito, más relajado, más acotado. Cuadriláteros, si mal no recuerdo, sí, tal cual, aparece ahí. Ya, nos vemos, que te vaya excelente. Chau, chau.